y por favor registren la asistencia en el chat para continuar con la sesión de hoy. Nosotros, antes del corte, estábamos trabajando o estábamos hablando acerca de lo que es la política macroeconómica y cómo esta afecta a la demanda agregada. Nosotros habíamos mencionado un poco acerca de lo que es la demanda agregada, el comportamiento que este tiene. Veíamos que la demanda agregada reacciona o está en función de los componentes de la inversión, del gasto y del consumo. Entonces, de acuerdo a estos componentes, va a haber el desarrollo de la demanda agregada. Y la demanda agregada, como mencionamos, es una función lineal que tiene pendiente negativa, aunque en la práctica no es una función lineal, sino es una función canónica, es decir, que es una especie de curva, pero en el sentido decreciente, cóncavo decreciente. Entonces, esta es la forma de la función de la demanda agregada y vamos a ver, vamos a aprender un poco los distintos comportamientos que tiene la demanda ante los distintos efectos o escenarios que se puedan generar en temas de política macroeconómica. Acuérdense que cuando hablamos de política macroeconómica, nosotros tenemos que el Estado puede hacer política financiera, política monetaria. Cuando hablamos de política monetaria estamos hablando de evaluaciones, depreciaciones. Política financiera estamos hablando de lo que son las tasas de interés. Puede hacer también política fiscal, es decir, si decide aumentar los impuestos. En fin, el gobierno tiene un número bien amplio de herramientas en lo que es política macroeconómica. Y estas decisiones van a afectar de una manera directa al comportamiento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque la demanda agregada, como habíamos mencionado, se deriva o nace del comportamiento o de la sumatoria agregada de la producción, de la masa monetaria, y obviamente de la relación del gasto público. Una de las políticas que maneja la macroeconomía o los gobiernos es decidir cuánto va a gastar. El Estado, con su capacidad de ser Estado, puede decidir aumentar el gasto público o reducir el gasto público. Si ustedes se ponen a observar, se analizan con más detalle las cuentas nacionales en los últimos 3 meses, van a darse cuenta que el Estado, en vez de aumentar el gasto público, lo que ha hecho es reducir el gasto público. El Estado en estos periodos ha reducido el gasto público, no ha aumentado el gasto público, ha reducido el gasto público. Entonces, vamos a ver que un aumento en el gasto público, ya hemos conversado acerca de ello, un aumento del gasto público libera recursos a la economía. Esta liberación de recursos hace que exista mayor cantidad de dinero, ¿sí? Y eso se suma a la velocidad en la que pasa el dinero de mano en mano. Eso hace que la masa monetaria es todo el dinero que existe en el mercado, se incremente, se suma a la velocidad de dinero y eso puede hacer que la producción crezca. Si es que existe una producción que está estancada y no puede desarrollarse, es positivo porque como está la producción congelada y quiere crecer, pero no es suficiente dinero para que estimule ese crecimiento, entonces hay una inyección de dinero, va a haber mayor producción y la economía crece. Pero en cambio, si ocurre el efecto de que la producción está al tope, ya estamos en el techo máximo de producción y el Estado agrega más liquidez a través del gasto, lo que va a ocurrir es que los productores dicen, yo ya no puedo venderte más, es el tope que tengo. Entonces, si quieres comprar, te va a costar más. Entonces, lo que vas a tener es un proceso inflacionario. Pero ya eso es tema de que ustedes van a estudiar en otras materias. Más adelante en la misma macroeconomía. De momento nos vamos a concentrar en la variación del gasto público. Para la variación del gasto público nosotros tenemos que el gasto puede aumentar o a su vez se puede reducir. Otra política que tenemos es que existan decisiones para estimular un crecimiento de la inversión. Aquí ustedes observan que dice variación de la inversión autónoma. ¿De qué depende la variación? La inversión autónoma está ligada
a la tasa de interés. Ustedes saben que mientras la tasa de interés aumenta, entonces lo más probable es que las personas decidan ahorrar o decidan invertir. También está ligado a la tasa marginal del consumo. Mientras mayor sea la propensión marginal a consumir, menor va a ser la cantidad que se va a destinar para la inversión. Entonces, eso también se ve por lo que son las políticas macroeconómicas y los efectos que hacen estas políticas macroeconómicas en cómo va a verse reflejado en el comportamiento de la demanda agregada. Tenemos otro efecto, la variación de la cantidad de dinero. El Estado puede hacer, por política, emitir más masa monetaria. Ya el Ecuador no tiene esa facultad. Esa es la gran barrera que presenta actualmente el gobierno, de que no tiene cómo, si necesita dinero para pagar salarios, no tiene cómo pagar. En el año 98, 97, 96, no había cómo pagar salarios, había un montón de huelgas. ¿Qué hacían los gobiernos de turno? Simplemente cogían la maquinita de hacer dinero, imprime billete, eso se llama emisión inorgánica de dinero, imprime billete y paga sueldos. Entonces la gente cogía su billetito y a comprar se ha dicho. Iban y resulta que en la capacidad productiva ya estaba al tope. No, decían, bueno, si quieres comprar no hay, tengo estas 3 existencias, pero te cuestan más. Y la gente como tiene dinero, paga. Entonces eso generaba un efecto inflacionario acelerado, en donde terminamos en algún momento con tasas de inflaciones que estuvieron cercanos al 100%. No llegamos a niveles de hiperinflación como lo vivió el Estado venezolano, pero sí llegamos a niveles de inflación muy elevados, cercanos al 100%. Eso sí pasó en el año 99. Entonces, tenemos la variación que las políticas macroeconómicas enfocadas a la variación de la cantidad de dinero, como por ejemplo una política de devaluación, una política de apreciación de moneda, eso obviamente va a afectar la masa monetaria y ustedes saben que si hay más dinero, entonces pues, se van a demandar más recursos. Si hay menos dinero, se van a demandar menos recursos. Esto también está ligado con la política relacionado con las tasas de interés. Se decide aumentar la tasa de interés, bajar la tasa de interés. En un ejemplo de ellos, en el caso de Estados Unidos, cuando hubo la gran recesión, bueno, no fue la gran recesión, fue el problema mundial de que con respecto a las burbujas inmobiliarias, en donde se daban las tasas de interés, bajaron casi al 0%, para acceder a créditos hipotecarios y se daban créditos hipotecarios prácticamente a personas que no tenían una real capacidad adquisitiva a largo plazo y eso generó un problema, un efecto dominó porque muchas personas no pudieron pagar las viviendas, perdieron sus viviendas, perdieron sus carros, perdieron algunas cosas y la economía se estancó. Entonces, eso también está ligado, obviamente, al comportamiento de la demanda agregada. Otro efecto que también se estudia es la variación del consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo? ¿Qué entendemos por consumo autónomo? Nosotros el consumo autónomo lo conocemos como la cantidad de lo que nosotros vamos a necesitar gastar o consumir con el fin de mantener activo nuestro sistema de vida, nuestro sistema actual. Es decir, si alguno de ustedes o de nosotros nos quedamos sin alguna fuente de ingresos, igual tenemos que necesidades como son vestimenta, como son alimentación, como tener una vivienda, o sea, tener un lugar donde residir. O sea, igual vamos a generar consumo. Entonces, indistintamente de que si tenemos o no tenemos ingresos. Por último, no tenemos cómo generar, vamos a buscar apoyo en algún familiar, en algún pariente, en alguna amistad, vamos a buscar apoyo en alguien que nos permita obtener los recursos para poder subsistir. Entonces, eso se conoce como el consumo autónomo. Cuando hay un incremento del consumo autónomo, entonces obviamente va a haber un comportamiento en la demanda agregada. Entonces, esos son los efectos que vamos a aprender en estas sesiones que vamos a tener.
Y por último, tenemos también la variación de la tasa impositiva. Cuando hablamos de la variación de la tasa impositiva, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los rubros he puesto variación, 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 variación. ¿Por qué? Porque el Estado puede decidir aumentar o reducir cada uno de estos rubros. Cuando hablamos de la variación de la tasa impositiva, ¿qué está haciendo el gobierno actualmente? Es un poco modificar las tasas impositivas, es decir, bueno, el que tiene más que pague más, el que tiene menos se lo exonera de alguna manera. Entonces, y inclusive está sacando una nueva ley relacionada con la parte tributaria, en donde da condiciones un poquito más específicas de cómo tributar. Si ustedes revisan esa nueva ley, pueden observarse, darse cuenta de que hay ciertas exoneraciones, pero para obtener esas exoneraciones como que se debe cumplir un poquito más de condiciones, casi como sacar el certificado bueno, no voy a meterme en temas de coyuntura pública. Entonces, tenemos que el Estado puede hacer políticas públicas que afecten directamente sobre el gasto público, es decir, puede hacer un mayor gasto público o una reducción del gasto público. Puede hacer políticas que afecten las decisiones de inversión, ya sea para que la sociedad decida invertir más o al contrario, desestimular la inversión. Puede ser también políticas que estimulen o que incrementen la masa monetaria por medio de la tasa de interés. O a su vez que reduzcan la masa monetaria. Tenemos también políticas que afecten las decisiones de consumo, que también está ligada a la tasa de interés. Y por último, tenemos decisiones o políticas que afecten a la tasa impositiva. Eso es con respecto a esta partecita. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. No, mister. Bueno, vamos a continuar. Aquí, este diagrama nos va a reflejar qué pasa cuando existe un aumento en el gasto público. Tenemos que esta línea, la línea que está recta, es la función de demanda agregada inicial. Resulta que en este caso, se encuentra la demanda agregada en un punto de partida básico, donde hay un nivel de gasto público representado por G0, y en ese están los precios y la cantidad que se puede adquirir. Como no estamos observando todavía la oferta agregada, entonces no hacemos la comparación entre oferta y demanda, simplemente estamos analizando qué va a pasar con la demanda con un aumento del gasto público. Entonces, un aumento del gasto público lo que va a generar es que exista más recurso para poder adquirir más de Y. Este incremento en Y hace que la demanda crezca. ¿Y qué significa que la demanda crezca? Que la demanda agregada se expanda. Este crecimiento obviamente va a hacer que a largo plazo la producción aumente y obviamente el precio se incremente. O sea, vamos a tener que a largo plazo un aumento en el gasto público, lo que va a generar es un aumento en la producción y va a generar un aumento en el precio. Esos son los efectos que genera una política expansiva del gasto público. En cambio, el efecto contrario, una reducción en el gasto público, lo que va a ocurrir es lo contrario. Va a contraer la función de la demanda agregada y la va a desplazar hacia la izquierda. Eso es con respecto al gasto público. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esta partecita? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. No, mister. Entonces, aquí tenemos que un aumento del gasto público lo que hace es desplazar la demanda hacia la derecha. ¿Sí? El siguiente caso que tenemos
la reducción de la inversión autónoma. Ya mencionamos que la inversión autónoma es lo que deciden invertir las personas para no es la inversión del Estado, ¿no? Es lo que normalmente deciden invertir las personas. Si el Estado realiza una política que desestimula la inversión, entonces lo que vamos a tener, que el efecto que se va a generar es que la demanda agregada se va a contraer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a disminuir los niveles de oferta o los niveles de producción. Entonces, como se reducen los niveles de producción, van a haber menos insumos para poder adquirir, y esto va a generar que en el largo plazo o en el mediano plazo la demanda se contraiga, va a haber una pequeña reducción en la tarifa de los precios. Eso obviamente también depende de acuerdo a la elasticidad que tenga la función de la demanda, el grado de comportamiento que tenga. Recuerden que estos gráficos son a manera ilustrativa, es una representación de cómo es el comportamiento general de la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada no es de naturaleza lineal. La demanda agregada en su contexto general se hace con funciones de tipo Cobb-Douglas a través de algunos modelos logarítmicos, modelos con regresiones lineales, en fin. Entonces, tienen un comportamiento en forma de la curva CES que ustedes aprendieron en microeconomía, tienen un comportamiento muy similar, la demanda agregada. Pero por efectos didácticos lo bosquejamos de manera lineal. Entonces, una reducción en la inversión autónoma, ¿qué va a generar? Va a generar una contracción de la demanda agregada. Por eso tenemos que la demanda inicial se ve reducida ante una reducción en la inversión. En cambio, si hay un aumento en la inversión autónoma, nosotros vamos a tener el efecto contrario, se va a desplazar hacia el lado derecho la demanda agregada. Va a haber un crecimiento de la demanda agregada. Este es con respecto a la inversión. De ahí me pasé. Entonces tenemos que hay un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda. Luego tenemos un aumento de la cantidad de dinero que hay en la economía. Como habíamos mencionado, mientras más dinero exista entre las personas, más va a ser el poder adquisitivo. Este poder adquisitivo va a estimular la producción y va a hacer también que el precio se incremente. Siempre cuando hay un crecimiento en la demanda agregada, nosotros vamos a tener como un efecto directo el aumento de la producción y el aumento de los precios a largo plazo. Eso es un efecto que se va a dar siempre. Entonces, el efecto va a ser mayor o menor de acuerdo a la elasticidad que tenga esta función. Mientras más acostada sea la función, los efectos van a ser más sostenibles o van a ser menos sensibles. En cambio, mientras más empinada sea la función, lo que vamos a tener es que ante cualquier variación en esta masa monetaria, los precios se van a disparar abismalmente con respecto a las cantidades producidas. Entonces, y obviamente eso también está ligado mucho al comportamiento de las personas, que se conocen como expectativas. Entonces, armar estos tipos de modelos no es tarea sencilla, porque se analizan no solamente las variables macroeconómicas, sino que también se analizan los comportamientos de las personas por medio, ya ustedes van a aprender más adelante, que existen comportamientos de personas que simplemente reaccionan a lo que pasa, otros que se anticipan, u otros que están en función y no pasa nada de lo que está ocurriendo. Entonces hay muchos escenarios y cada uno se lo analiza por separado. Pero eso ya es materia que se va a aprender más adelante. Entonces, un aumento en la cantidad de dinero va a desarrollar la demanda agregada, la va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay mayor poder adquisitivo. En cambio, en su adverso contrario, una reducción de la cantidad de dinero, lo que va a generar es que la demanda agregada se contraiga y se desplace hacia la izquierda. Eso es con respecto a la masa monetaria. Miren que ya hemos hablado de algunos conceptos que hemos visto. Lo siguiente que tenemos es una reducción del consumo autónomo. Una reducción del consumo
hace que la demanda se contraiga, obviamente, porque ya van a haber producción que se queda estancada, que no se puede comercializar, y hace que los precios bajen. El ejemplo que mencionábamos con los arriendos, hay una reducción del consumo. ¿Cuál es el consumo en este caso? Los arriendos. Como hay una reducción del consumo, el efecto que se hace es que los arriendos comienzan a bajar de precio. Pero yo les aseguro que una vez que se normalice este tema de la pandemia, otra vez se van a disparar los costos de los arriendos. Eso es porque van a venir, van a seguir, mientras haya personas que necesiten, van a seguir dándose ese efecto. Entonces, eso es una reducción en el consumo autónomo, genera el mismo bosquejo. Entonces, tenemos que una reducción en el consumo desplaza hacia la izquierda la curva de la demanda agregada. Y el último caso que tenemos es el aumento de la tasa impositiva. Un aumento de la tasa impositiva no va a hacer que la curva se desplace o se contraiga. Un aumento de la tasa impositiva lo que va a cambiar es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Es el grado de inclinación de la curva. Va a hacer que cambie la pendiente de la función de la demanda agregada. Si aumenta la tasa de interés, perdón, la tasa de impositiva, es decir, aumentan los impuestos, lo que la gente va a decir, no, pues, si ahorita me cuesta más adquirir, porque ya tengo me están grabando directamente sobre la cantidad de dinero que tengo disponible, entonces lo que voy a hacer es cambiar mi decisión de consumo, y dice, no, ya no, y voy a priorizar, entonces, en qué decido invertir, en qué no decido invertir, en qué decido gastar, qué no decido gastar, y va a cambiar en términos integrados todo el comportamiento de la función. Por eso tenemos que aquí que se vuelve empinada. Es decir, la curva hace que el instrumento de la política fiscal se contraiga y aumente la pendiente de la demanda. ¿Qué significa que aumente la pendiente de la demanda? Que se vuelva más empinada, más inclinada. Esto lo que va a hacer es generar efectos diferentes en el comportamiento de la demanda agregada. Y ahora si analizamos cada uno de los contextos, nosotros tenemos que puede haber prácticamente un aumento, una reducción. Vamos a ver, vamos a ir a la parte de acá, para que aquí nosotros podemos tener que si existe un aumento en el gasto público de una unidad, un aumento en la inversión de una unidad, una reducción de 2 unidades, una reducción de una unidad, ¿qué va a ocurrir en el efecto general combinado de todos estos efectos, de todos estos insumos? Vamos a tener que, en el ejemplo que di, una reducción de una unidad en la demanda agregada, o sea, se va a contraer en una unidad. Pero en cambio, si tenemos que hay un incremento en la tasa impositiva, esta variación, si era de repente era 1, 1, 1, 1, va a ser que cambie, por ejemplo, en la variación del gasto, si era una relación de 1 a 1, al momento que sube la tasa impositiva, dice, no, yo ya no voy a gastar 1 a 1, sino que voy a, aquí en la cantidad de consumo autónomo, ahora voy a gastar de 1 a 3. Entonces, 1 por 3 en un determinado producto. Entonces, eso hace que toda esta estructura se mueva. Esto, analizarlo de manera conjunta es un poquito, eh, es un poquito detalloso. Hay que tener bastantes conocimientos de algunas herramientas matemáticas para poderlo hacer de una manera técnica. Pero de manera general... no, no va a hacer ahí mismo, ya no lo voy a llevar ahí mismo. No, yo lo voy a llevar a otro lado. Yo me voy a encargar de eso porque también hay que arreglar el del Danilo. ¿Ya? Entonces, bueno, continuamos. Estábamos conversando sobre esto. Habíamos visto esta parte de aquí. Y para recordar lo que habíamos trabajado en la sesión anterior, era que la demanda agregada es una función creciente del gasto del gobierno, del ingreso disponible futuro, del producto externo y del precio relativo de los productos externos.
y también es una función creciente de los impuestos y de la tasa interna. Eso nosotros habíamos comentado hasta la sesión anterior, y esto es lo que corresponde a la sesión de lo que es política macroeconómica y demanda agregada. Entonces, lo que vamos a hacer para la siguiente sesión, donde vamos a seguir trabajando acerca de la demanda agregada, es que ustedes van a investigar. Esto va a ser un trabajo que lo vamos a hacer en la próxima sesión. Van ustedes a investigar acerca de ejemplos, van a traer ejemplos, van a ver ejemplos reales acerca de lo que hemos conversado. Esta información ustedes la pueden encontrar en el libro de Dorbush, lo pueden encontrar en el libro de Sachi Larraín, lo pueden encontrar en el libro de Barro, en los capítulos que hablen sobre lo que es la oferta agregada, la demanda agregada. Pueden encontrarlo en cualquier libro de macroeconomía, acerca de las políticas macroeconómicas y la relación con la demanda agregada. Y lo que ustedes van a hacer, se van a agrupar, van a ser, como son 29 personas, van a ser grupos de 5 personas y uno de 4. En total van a ser 6 grupos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No, van a ser 5 grupos. 5 grupos. 5 grupos en total. Y cada grupo va a indicar, va a ser a manera de, o sea, yo los voy a ir llamando, o sea, ustedes van a decir, nuestro grupo está compuesto por tal persona, y va a ser una pequeña exposición, van a tener alrededor de unos 5 minutos, no va a ser más allá de ese espacio. Dígame, señorita Cornejo, ¿te levanta la mano? No. Sí, si quieres 5 grupos, serían 4 de 6 y 1 de 5, ¿verdad? Sí, uno quedaría impar, porque son 29 estudiantes, ¿no? Porque sería te viene 1, 2, 3, 4, 5, son 5 temas. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya hemos hablado de lo que son gasto público, ya hemos hablado de lo que es inversión autónoma, ya hemos hablado acerca de lo que es la cantidad de dinero, lo que es el consumo autónomo y la tasa impositiva. Entonces, lo que van a hacer es investigar acerca del gasto público, ejemplos reales que estén ocurriendo en el Ecuador. Y algunos de ellos hemos conversado en este momento, aquí en el transcurso de la clase. Ustedes van a buscar ejemplos que encuentren de gasto público que ha ocurrido en el Ecuador, y si este gasto público ha sido una política que ha aportado al crecimiento de la demanda agregada o a la contracción de la demanda agregada. Entonces, van a hacer, en este momento, en estos minutos que tenemos, se van a agrupar, y en este caso la señorita Cornejo me va a llevar el control, me va a ayudar con eso, por favor, señorita, del cómo quiénes son los integrantes. O sea, me van a decir, van a ser 1, 2, 3, 4, 5 integrantes, y cada integrante va a decir quiénes van a estar participando en el grupo. Entonces, ahorita se van a conformar los grupos para que en la próxima sesión van a tener un espacio de alrededor de 5 minutos, no es más allá de 5 minutos, en el cual cada grupo va a indicar lo que ha encontrado. Y va a decir los ejemplos y qué efectos se espera que ocurra esto. Y el objetivo que vamos a hacer en la próxima sesión es indicar si todos estos ejemplos que ha ocurrido, en su efecto combinado, va a crear un aumento de la demanda agregada o una contracción de la demanda agregada. O sea, vamos a hacer un análisis económico. No vamos a hacerlo con datos numéricos porque todavía no tienen todas las herramientas para poderlo hacerlo, pero sí lo vamos a hacer desde un punto de vista epistemológico, para indagar e investigar y llegar a una conclusión, por lo menos práctica, de lo que está ocurriendo en la realidad con respecto a la demanda agregada en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, ¿me ayudan con eso, por favor? Les voy a dar 4 minutos para que se organicen ustedes. Y me digan los integrantes o los líderes que van a conformar para armar, son en total 1, 2, 3, 4, 5 grupos. O sea, son 5
representantes o líderes de grupo que se van a seleccionar y para que empiecen. O yo los armo. ¿Cómo prefieren? Nosotros ya estamos armando, Miss. Ya le están hablando. Ah, ya. Entonces, armen ahí y porque sí necesito que me digan, o en tal caso, alcen la mano los que van a ser los representantes para saber que esos son los representantes de cada grupo. Y que no haya esto de que un grupo es de 3 personas, otro grupo es de 6, eso no puede ser. Simplemente tienen que ser grupos homogéneos. Profe, disculpe la pregunta. No respecto al tema de aquí, sino que del taller que usted ha mandado, ¿hay que hacer los dos casos o es uno por cada grupo? Disculpe, dependiendo si le toca par o impar. ¿De cuál me estás diciendo? ¿Del taller de la sesión anterior? Del taller, correcto, sí. Para el taller que era en clase, tú tenías que hacer el que te tocó. Pero para la tarea tenías que hacer los dos. Para la tarea eran los dos. ¿Sí? Para el taller en clases era uno, pero para la tarea eran los dos. Porque al fin y al cabo en clase se hizo todo los dos ejercicios, por eso se dividió en 2 grupos. ¿Ya tienen armados los grupos? A ver, dígame, señorita. ¿Cecilia? Tiene la palabra Cecilia. Usted dijo que alzáramos la mano a los líderes de grupo, por eso. Ya, tú eres un líder, ya. ¿Quién más? ¿Solamente Cecilia? Porque si no, yo simplemente lo que hago es los asigno. Melanie Spin, ya está el segundo líder o segundo representante de grupo. Faltan 1, 2, 3, 4, 5. Ya está María Fernanda, 3. 3. Faltan 2 más. Mientras se van conformando los otros grupos, vamos respetando el orden. En este caso, la señorita Cecilia, usted va a escoger de los 6 temas que tenemos presentes en la diapositiva, sobre el cual usted va a investigar, o el grupo de usted va a investigar. De gasto público, inversión autónoma, cantidad de dinero, consumo autónomo o tasa impositiva. ¿Con cuál ejemplo ustedes van a investigar? Consumo autónomo. Ya, consumo autónomo. Entonces anótele por favor ahí que ustedes vendrían a ser el grupo que van a trabajar acerca de lo que es el consumo autónomo. Ese es el caso suyo, ¿ya? Melanie Spin, ¿usted con cuál va a escoger? Gasto público. Gasto público, ya. Entonces Melanie Spin está el gasto público. María Fernanda Holguín. Cantidad de dinero. ¿Ya? Cantidad de dinero, ya, perfecto. Entonces tenemos ya seleccionado consumo autónomo, cantidad de dinero, gasto público. Entonces faltaría lo que es la inversión autónoma, tasa impositiva. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 2 grupos. ¿De cuántos integrantes son el grupo? ¿Qué hacer? Somos 29 personas. Serían 5 grupos de 4 grupos de 6 personas y uno de 5. 4 grupos de 6 personas y uno de 5. Ya, Auteman, César Auteman, ¿cuál tema escoges? ¿Te queda inversión autónoma o te queda variación de tasa impositiva? Inversión autónoma. Ya, inversión autónoma, ya. Entonces, y el último grupo
¿Quién maneja el último grupo? Yo, profesor. Usted es Michelle. Morales Uribe. Ya, a ver, señorita Moreira. Morales. Morales. Sí. Michelle Izaguirre me sale aquí. Es del mismo ¿Mandé? grupo, es de la luz. Michelle Izaguirre. Michelle Izaguirre, ¿no? Sí, ella también es de mi grupo. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿quién representa ahí? ¿Michelle Izaguirre o usted? Michelle. Ya, Michelle. Entonces, para Michelle le quedaría lo que es la variación de la tasa impositiva. ¿Ya? Entonces, ya tienen asignados. Esto de aquí, ¿quién va a exponer primero? Eso lo vamos a escoger en la próxima sesión. Ahí vamos a hacer un pequeño sorteito de quién expone primero. Recuerden que tienen 5 minutos para exponer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Investigar los aconteceres nacionales, lo que está pasando en el país respecto a los rubros que ustedes han escogido. Ustedes han escogido gasto público, inversión autónoma, cantidad de dinero, consumo autónomo y lo que es la tasa impositiva. Van a encontrar todo lo que encuentren y van a indicar, en función de lo que hemos aprendido, si esto va a afectar a la demanda agregada como un crecimiento, un decrecimiento, una contracción o una expansión. ¿Sí? Y eso, la próxima semana vamos a tener esa actividad. ¿Sí? ¿Para cuándo es esto, profe? Para el viernes. Para el viernes. El viernes vamos a tener las dos sesiones respecto a esto. Las dos sesiones va a ser respecto a esto. ¿Sí? Entonces, ¿ya tiene anotado, señorita Cecilia, a los 5 integrantes Sí, sí, mister. con sus temas? Ya entonces, ya una vez definido esto, eso sería la actividad que vamos a hacer en la próxima sesión, que es el día viernes, y ya con eso estaríamos... Mister, Dime. ¿sería posible que la exposición sea la próxima semana? ¿Por qué? Porque ya tenemos un trabajo que hacer con usted, que es para el viernes también. Y Ay, estamos en eso. podría ser, pues lo puedo postergar, no habría problema, porque de ahí también tenemos que ver lo que es la oferta agregada, y para la oferta agregada haber un trabajo similar. Podría ser. Ok. Puedo modificar, no hay ningún problema. Les doy clase, avanzo lo que es la oferta agregada, y se asigna, y